Si estos videos son una bendición para usted y si me quiere apoyar, ingrese a mi página de Patreon. Solamente $5 al mes me ayuda mucho. Y también mis libros están de venta en amazon.com. Los vínculos están en la descripción. Gracias, hermanos. Hola, ha sido unas 2 semanas desde que grabé el primer video acerca de la reforma. Y no había cómo porque los niños han estado haciendo mucha bulla y no hay cómo escaparlos donde vivo. Pero ahora ellos están en el parque y tengo un poco de tiempo, mientras que está haciendo un solazo y donde yo vivo en el tercer piso hay un techo de zinc. Si empiezo a sudar ya sabe. Vamos a explicar un poco de lo que estaba pasando antes que la reforma comenzó. La vez pasada era el 31 de octubre, por eso comenzamos con Martín Lutero y lo que él hizo en ese gran día, el 31 de octubre hace 500 años. Y ahora, en el siglo antes de eso, había 2 hombres en quien queremos enfocar. Y eso se llama John Hus y John Wycliffe. Ahora, Wycliffe escribió su propio nombre en algunas formas diferentes. Entonces, por esa razón, vemos su apellido escrito en algunas formas distintas. Porque el sistema de tener un sistema establecido de escribir no estaba inventado todavía. Por eso él mismo escribió su nombre en distintas formas. Pero en esa época, en el siglo XIV, las escrituras no estaban traducidas a nuestros idiomas. Solo los sacerdotes tenían acceso a las escrituras. Y este siglo, el siglo XIV, era un siglo muy malo de ignorancia, superstición, crimen, abuso en la iglesia, vicio entre los monjes, y Wycliffe subió como la estrella de la reforma. Y su doctrina se fue a muchos lados. Él estudiaba los padres de la iglesia temprana y también a Agustín. Había un fraile que se llamaba Roger Bacon y él dijo que era necesario para el expositor de las escrituras rogar a otras personas para prestarles a sus personas para escuchar, porque nadie quiso escuchar las escrituras. En esa época, en 1347, una enfermedad esparció sobre toda Europa. Y en 1356, Wycliffe escribió La última edad de la iglesia. Muchos pensaban durante esa plaga que era el fin del mundo. En 1360, Wycliffe comenzó su ataque contra los frailes y 20 años después él escribió objeciones contra los frailes. Él les llamaba plagas de la sociedad y enemigos de la religión. Y ahora la Iglesia Católica está controlando todo. Entonces, cuando una persona está escribiendo así, obvio que va a enfrentar la persecución. Y en su cama de muerte, él estaba muriendo. Él se sentó arriba, mientras que no tenía fuerza, iba a morir, y él se sentó arriba y declaró: yo no voy a morir, sino vivir, y otra vez declarar las obras malas de los frailes. Él estaba en una disputación en que él dijo que el rey era sobre la iglesia y que él estaba soberano en relación a la propiedad de la iglesia y en los impuestos. Y la influencia del Papa fue limitado a funciones espirituales. En esa época, el Papa
quería control de todos los imperios del mundo, que él era el jefe de la tierra. Pero Wycliffe escribió en contra de eso. Otra vez, estos pensamientos son muy distintos de lo que las personas tenían durante su época en que vivía. Wycliffe no quería derrumbar la iglesia, quería cambiar o purificar la iglesia. Los eclesiásticos veían a sí mismos como fuera de la autoridad civil. Y el rey y el parlamento en Inglaterra, porque Wycliffe era de Inglaterra, rehusaron todo lo que dijo Wycliffe. En 1371, el parlamento declaró que todos los clérigos estaban excluidos de los oficios del Estado. Wycliffe estaba de acuerdo que hombres encargados de asuntos espirituales no deberían estar envueltos en los asuntos del Estado. En 1362, Wycliffe obtuvo su doctorado de divinidad y poco tiempo después era el jefe de teología en la Universidad de Oxford, lo que era la universidad principal durante ese tiempo. Ahora, él escribió, muchos piensan, si ellos dan una moneda a alguien quien puede perdonar sus pecados, ellos deberían ser perdonados por quebrar todos los mandamientos de Dios. Y por eso ellos no tienen que guardar los mandamientos de Dios. Pero yo digo, ciertamente, si tú tienes sacerdotes, frailes para cantar para ti, y cada día tú vas a asistir y escuchar a las misas, y si tú fundas universidades, y si tú vas en peregrinajes toda tu vida, y si tú das todo lo que tú tienes a estos sacerdotes que ofrecen perdón de pecado, esto no traerán tu alma al cielo. Pero si los mandamientos de Dios son guardados hasta el final, y si tú no tienes ni una sola moneda, tú tendrás perdón eterno y el paraíso del cielo. Esto era en contra de las prácticas de la Iglesia Católica en esa época, en lo que ellos estaban haciendo. Tú pagas y tú puedes recibir perdón de pecado. Tú vas a un peregrinaje, esta es una manera para recibir perdón de pecado. Estas eran las prácticas que todavía existen en la Iglesia Católica. Pero él siempre habló acerca de Cristo, dando perdón de pecado por medio de su muerte en la cruz y su sangre. Y la necesidad de dependencia en los méritos de Cristo y solamente en los méritos de Cristo para recibir perdón de pecado. Wycliffe fue llamado a Catedral de San Pablo para dar una cuenta, una explicación de sus doctrinas. Doctrinas, lo que ellos estaban diciendo era que él era un hereje. El Papa envió un bula papal al rey de Inglaterra y a la Universidad de Oxford llamando a Wycliffe. Y Wycliffe intentó quitar las malas doctrinas de la Iglesia Católica. Él había pasado 2 años en la corte papal y cuando salió después de 2 años, él fue disgustado con lo que estaba pasando allá. Pero Wycliffe solamente era un precursor a la reforma. Los tiempos determinan a los hombres. Y Wycliffe negó la autoridad del Papa para atar y soltar y también de los sacerdotes. Un sacerdote solo puede atar y soltar en conformidad con la ley de Cristo. Durante el tiempo de Wycliffe, por un rato habían 2 papas y por esa razón habían discusiones adentro de la Iglesia Católica. Ellos no atacaron a Wycliffe con todas sus fuerzas en esa época porque ellos tenían batallas internas. Entonces, por esa razón, Wycliffe
podía seguir escribiendo, enseñando, predicando. Pero Wycliffe escribió acerca de esta pelea dentro de la Iglesia Católica en su cisma de los papas. Él escribió sobre los abusos de los clérigos, confesión no era esencial, dijo, y él dijo que el control sobre los espíritus sin cuerpos era una imposición en la credulidad de los hombres. Wycliffe tuvo sus discípulos caminando por todo el país enseñando sus doctrinas. Y él creyó que el pan y el vino no cambió en la cena del Señor. Él también, no era hasta el 9º o 10º siglo en que esta doctrina de transubstanciación fue inventado, se hizo conocido. Y enseguida tuvo sus oponentes. Berenger, un divino francés, era contra esta doctrina. También Wycliffe enseñó que los diezmos no deberían ser recibidos por los sacerdotes que andan mal en su vida moral, que quiebran los mandamientos de Dios, y que la propiedad de la iglesia debería ser quitado de donde estos sacerdotes están desobedeciendo la ley de Dios. Él dijo que los votos religiosos eran de origen humano y no divino, y aunque él sí guardaba alguna doctrina romana, no deberíamos mirar a eso. Es increíble a cómo él salió de mucha doctrina falsa en esa época, porque él era el único, no había más. Él leyó las Escrituras y entendió todo esto. Pero Wycliffe nació en 1328 y murió en 1384. Él enseñó en Oxford y él intentó quitar los sacerdotes malos de sus puestos. Él publicó en Dominión Civil lo que era favorable al rey, a la corona, y en contra del papa. Wycliffe se murió en la víspera del Año Nuevo, en 1384, y murió ortodoxa. Pero 31 años después fue declarado un hereje. Ellos excavaron sus huesos porque él fue... sus huesos estaban en un lugar santo. Entonces la Iglesia Católica dijo, después no puede quedar allá, vamos a excavarle y vamos a trasladarle a otro lado. Y eso es exactamente lo que hicieron. Determinaron esto en el mismo concilio en que John Hus fue condenado. Los Lollards eran un movimiento que seguía a las doctrinas de Wycliffe, y ellos hicieron traducciones crudas del latín al inglés, y estas traducciones fueron condenados, ellos mismos fueron condenados, y la Iglesia Católica dijeron que no puedes dar a los pobres, a los campesinos, acceso a las Escrituras, a la palabra de Dios. En 1414, al mismo tiempo de este concilio, la Iglesia movió a castigar a los Lollards y también a quemar a las Escrituras de Wycliffe. Y por esa razón, los Lollards, porque la Iglesia Católica quería quemar a las Escrituras, ellos memorizaban las Escrituras. Y una persona, por ejemplo, que memorizaba el libro de Santiago, él tomó ese nombre. Ahora, esa persona era conocido como Santiago. Y en sus reuniones, aunque ellos no tenían las Escrituras en sus manos, era en sus mentes. Y Santiago, la persona con el nombre de Santiago, pudo leer o por lo que tuvo memorizado el libro, pudo decir el libro de Santiago.
Estas personas eran antipapal, eran personas simples, no eran escolásticos. Tenemos muy pocas escrituras de ellos hoy en día. Ellos pensaban que el Papa era el anticristo. Y después de ellos, Lutero movió a este punto, donde él pensaba también que el Papa era el anticristo espiritual para Lutero. Era un aumento en poder papal en los siglos XI y XII, y había conflicto constante entre la Iglesia y el Estado. El gobernador de un área determinaría la religión de esa área. Wycliffe dijo que solo Cristo era la cabeza de la Iglesia. Y por esa razón el Papa no puede establecer esta religión sobre todas las partes, que era Cristo quien era el rey de la iglesia, el soberano de la iglesia, y que cada lugar puede independientemente establecer la religión en su área de control. Wycliffe dijo que la Biblia y no la iglesia es la única autoridad para el cristiano. Él tuvo la doctrina de sola gracia y dijo que no había diferencias entre un obispo y un presbítero. Él también dijo que veneración o adoración de los santos es prohibido. Todo esto era muy diferente de lo que creían todas las personas durante esta época. Él tradució la Biblia y su traducción fue quemado. Roma pensaba que era peligroso para la salud espiritual de los cristianos tener la palabra de Dios. Esto era un gran cambio desde el primer siglo. Muchos factores guiaron a la reforma, o la reforma era un resultado de muchos factores. Uno era la degradación del poder y autoridad papal durante la cautividad babilónico de la iglesia. Esto era cuando había más que un papa. En 1378 era el gran cisma. En 1415, en el concilio de Constancia, fue sanado. Pero esto era algo importante, porque los papas no podían sanar el problema entre los papas. Esto vino por un concilio. Era un concilio que sanó la herida entre los papas. Los papas habían sido involucrados en la política desde el siglo VI. Y a veces el papa fue escogido por sus ejércitos o por sus riquezas. En 1305, Clemente V era el papa y él nunca estaba en Roma. Él era el primer papa a Aviñón y él movió la silla del papa a Francia. Él fue elegido por los cardenales franceses y por la mayor parte del siglo XIV ningún papa vivía en Roma. Este papa construyó un palacio en Aviñón y después habían dos papas, Clemente VII y Urbano. Habían elecciones paralelos para cada uno de ellos. Ambos papas dijeron que el otro era anatema. Y también sus seguidores. Algunos países seguían un papa, otros países seguían al otro papa. Y después de eso habían tres papas al mismo tiempo. El concilio de Constancia eligió otro papa. Por eso había un aumento en lo que se llama conciliarismo, lo que es los concilios. Son más altos que todas las otras cosas en la iglesia. Los otros tres papas estaban de acuerdo que este nuevo sería el papa.
Pero la creencia de conciliarismo no duró mucho tiempo. Después el Papa reestableció su autoridad sobre la Iglesia. En esa época, cuando habían 2 y 3 papas, hasta este día, nadie sabe quién era el Papa verdadero. Si las personas no aceptan el Papa de Aviñón, quien estaba en Francia, hay que decir que durante ese tiempo no hubo un Papa. Por esa razón, las personas, todas las personas no aceptaron la autoridad del Papa. Y esto también era una causa de la Reforma. Lutero hizo preguntas acerca de la autoridad del Papa en relación a las indulgencias, cuando clavó los 95 tesis a la puerta de la iglesia en Wittenberg. Entonces ahora nosotros podemos mirar atrás a la historia para ver cuáles cosas prepararon el camino para la Reforma. Y esto era uno. En 1453 vino la caída de Constantinopla y los turcos otomanos fueron los que vencieron. Las personas vieron que esto iba a pasar. Podían ver que iban a estar conquistados. Y esto pasó durante el tiempo en que el invento de imprimir pasó. Y estos manuscritos, por esta razón ellos se escondieron los manuscritos y los manuscritos entraron el oeste. Gutenberg inventó una manera de imprimir en vez de solamente escribir con la mano, lo que existía hasta ese tiempo. En 1455, la Biblia fue impreso en un lugar que se llama Mainz, y eran 1282 páginas. En 1456, Mainz fue conquistado y la tecnología, lo que ellos habían escondido allá, no querían que las otras personas reciban la tecnología de las impresiones. Ahora fue descubierto y fue trasladado a otros lados en Europa. En 1500, Leonardo da Vinci tenía 45 años. También Cristóbal Colón, 45 años. Erasmo, Miguel Ángelo, Rafael, Lutero, todas estas personas, Zwinglio, Calvino nació en 1509. Todas estas personas estaban vivos en este tiempo, 1500 en adelante. Puede ser que el mundo no ha visto un tiempo con tantas personas así viviendo al mismo tiempo. Otra vez, Da Vinci, Erasmo, Miguel Ángelo, Rafael, Lutero, Zwinglio, Calvino, todas estas personas. Nacionalismo subió durante este tiempo. Los alemanes vieron a sí mismos como alemanes y no como miembros del Imperio Romano, Santo Imperio Romano. Con la muerte negra y la plaga, la clase media subió y también ellos fueron educados. Entonces, todas estas cosas, las impresiones, la muerte negra, nacionalismo, todas estas cosas eran razones para la reforma que vino después, en 1517. Ahora, vimos la vida de Wycliffe. Ahora vamos a ver la vida de Hus. John Hus nació en Bohemia y sus padres eran campesinos pobres. Esto pasó más o menos, no sabemos el día exacto, pero 6 de julio 1373. Cuando él tuvo 16 años, entró a la Universidad de Praga. Él cantó en las calles para comer.
Lutero también hizo lo mismo. En 1393 había un jubileo y la iglesia estaba vendiendo perdón de pecado. Hus dio sus últimas 4 monedas para recibir perdón de pecado. Él recibió 2 títulos de bachelors y también una maestría. Nunca recibió su doctorado como Wycliffe. En 1400 fue ordenado como un sacerdote. Wycliffe también era un sacerdote. En 1402, él se convirtió en ser el rector de la universidad. Las obras de Wycliffe llegaron de Oxford durante este tiempo y Hus era un discípulo de Wycliffe. Los bohemianos fueron convertidos por misioneros de Grecia y por esa razón nunca eran dependientes en Roma. Ellos tenían las escrituras en sus propios idiomas y la enseñanza de Wycliffe y la predicación de Hus se cayó sobre estas personas de Bohemia como tierra preparada. Ellos estaban listos para recibir la palabra de Dios. En 1405, John Hus fue el predicador, fue hecho el predicador y predicó en contra de los sacerdotes y sus malos morales. Durante este tiempo, ellos encontraron un hostia rojo. Dijeron que era la sangre de Cristo y por eso era rojo. Las personas vinieron de todos lados dando dinero a los sacerdotes. Hus condenó esto. Hus dijo que los cristianos no necesitan buscar señales, no necesitan buscar milagros, pero solo necesitan seguir a las Escrituras. Yo leí algo interesante ayer, que Lutero oró a Dios para no recibir sueños, para no recibir visiones ni milagros. Lutero no quiso nada de eso. ¿Sabe para qué oraba? Entendimiento de la palabra de Dios. Para él esto era suficiente. Para Hus esto era suficiente. Y vemos que al inicio Lutero no pensaba que él era un seguidor de Hus. Pero después, cuando él empezó a leer lo que Hus escribía, él mismo dijo, yo soy un discípulo de Hus. Y la Iglesia Católica le condenaron. La Iglesia Católica quemó a Hus. Y hay mucha historia rica que vamos a estudiar cuando vemos la vida de Martín Lutero. Pero en 1408, Hus perdió su puesto como el predicador. Los sacerdotes escribieron quejas contra él y por esa razón perdió su puesto. En 1410, el arzobispo quemó 200 manuscritos de Wycliffe y excomunicó a Hus y sus seguidores. Habían alborotos a causa de esto. Hus públicamente defendió los escritos de Wycliffe y igual predicó. Él predicó que los hombres tienen que obedecer a Dios y no a los otros hombres. Él puso la conciencia de una persona más alto que la autoridad de la iglesia. Dijo que el perdón vino por medio del arrepentimiento y no por el dinero en comprar indulgencias. Pensaba que paró, pero no, sigue grabando. Hus dijo que si un bula papal estaba en contra de la Biblia, que no tenía efecto, estaba de ningún efecto. Era una mentira.
3 hombres durante este tiempo fueron ejecutados por llamar a la indulgencia una mentira. Dahlman, un autor del libro que yo leí acerca de Hus, dijo que estos eran los primeros mártires de la Reforma. Ellos estaban enterrados en lo que ahora conocemos como la Iglesia de los Tres Santos. Hus salió de Praga, en 1412. Hus era muy popular, tuvo sus seguidores. Las personas le amaban a él, le seguían a él. Hizo mucha predicación y también escribía mucho. Él revisó una traducción de la Biblia de los bohemianos. El Papa llamó el Concilio de Constancia para establecer la autoridad del Papa y también para condenar a Wycliffe y Hus. Hus fue llamado allá. Él pensaba que iba a ser un mártir allá. Él sabía que ellos les iban a matar. Muchos líderes de la iglesia vino, gente de distintas partes, en todo más que 60,000 personas de la iglesia llegaron. Y para ellos habían 700 prostitutas. Así era el estado de la iglesia en esa época. Hus condenó a ellos por su pecado. Hus fue dado conducta segura. Esto era importante, porque si una persona tiene conducta segura de los jefes, del emperador, él puede llegar y saber que ellos no le van a matar. Esto fue dado a Hus. Era una mentira. Le echaron preso. El concilio decretó, como dije, para excavar los huesos de Wycliffe. Esto es en el mismo concilio en que Hus fue condenado. Y trasladar a otro lado no santo. Sus escrituras, las escrituras de Wycliffe, estaban quemadas. Papa Juan XXIII también fue echado en la misma cárcel como Hus. Hus fue traído delante del concilio y no le permitieron hablar. Mientras él empezó a hablar para defender sus obras, sus escrituras, ellos gritaron, no le permitieron hablar. En ese día, un eclipse del sol pasó. Dios mandó esto. Esto era muy semejante a un terremoto que pasó durante la decisión del sínodo para condenar las obras de Wycliffe en 1382. Un eclipse y un terremoto para Wycliffe y para Hus. Increíble. Hus escribió que una persona solamente es un miembro de la iglesia por la gracia de Dios y no por ningún señal exterior o oficio. El concilio condenó esto. Hus dijo que el Papa era un agente del anticristo si él hizo cosas malas, pecados. Y los prelates rieron cuando Hus dijo esto. Él dijo que el poder del Papa vino de Constantino y no de Cristo. Él habló en contra de los pecados de los papas y de los sacerdotes y dijo que la iglesia era mucho mejor en el primer siglo. Casi todos los escritos y dichos de Hus vienen de Wycliffe. Le dijeron a Hus que era necesario renunciar lo que había dicho o si no iba a morir. Hus no renunció sus obras. Ellos aún dijo que Hus había dicho que él era el cuarto miembro de la Trinidad. Obvio que esto era una mentira. Hus nunca dijo esto. Cuando Hus dijo que ellos le habían dado conducta segura para ir a este concilio, él miró directamente al emperador y el emperador se puso rojo.
cuando el emperador Carlos V, cuando ellos le dijeron que debe condenar a Lutero en Worms, cuando Lutero fue allá, el emperador dijo que yo no voy a ponerme rojo como Sigismund. Sigismund era el emperador quien se hizo rojo. Su cara cambió a rojo cuando Hus le miró y dijo esto, que yo tengo conducta segura. Pero el orden fue dado, las obras de Hus iban a ser quemados y él también. Le pusieron un gorro de burro en su cabeza de 2 pies de altura. ¿Cuánto es 2 pies de altura? No sé, nosotros en los Estados Unidos usamos pies. No sé cuánto es, unos 70, 60 centímetros de altura en su cabeza. Y tuvo 3 diablos tormentando un alma con palabras que dice, esto es un hereje. Y Hus dijo, mi Señor Jesucristo puso una corona de espinos porque yo no puedo poner gorra de vergüenza. Una historia dice que mientras que él iba a ser quemado y la madera llegó hasta su cuello, que Hus dijo, hoy tú vas a quemar un cisne, pero en 100 años vendrá un cisne que ustedes no van a quemar. Y esto se hizo verdad en Martín Lutero. Hus cantó mientras que estaba quemando. La historia de la Reforma es historia rica. Nosotros podemos ver cómo estas personas sufrían para que la verdad de Cristo sea predicado y esparcido a todos lugares. Hoy en día, muchas personas que crecen en países católicos no saben qué es. No saben qué es la Reforma. Cuando yo digo estos nombres a las personas, no tienen ninguna idea quiénes eran, qué hizo la Iglesia Católica a estas personas y cuáles eran las razones que la Iglesia Católica no quería la Biblia, la palabra de Dios, en las manos de los campesinos, que ellos no son capaces de entender la palabra de Dios, que era un crimen para traducir la palabra de Dios, que ellos quemaron las obras de estas personas y quemaron a ellos mismos. Hoy en día nosotros vivimos en un tiempo cuando tenemos todos estos libros escritos. Atrás de mí yo tengo muchos de estos libros escritos por los reformadores. Y puede ser que durante de nuestras vidas habrá persecución como había hace 500 años, hace 600 años. Entonces, es bueno que nosotros estudiemos estos para ver de dónde proviene nuestra fe reestablecido, porque sabemos que era en la iglesia temprana, pero desapareció por muchos años y muy pocos entendían la verdad. Wycliffe tuvo sus seguidores con los Lollards, Hus también, él tenía sus seguidores, pero después era una explosión cuando Lutero llegó. Vamos a seguir en nuestro próximo estudio a Martín Lutero y a su vida. Que Dios les bendiga.